El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia celebra hoy esta fiesta doble, una fiesta que puede parecer extraño poner juntos a San Pedro y a San Pablo en el mismo martirio cuando no fueron martirizados juntos. Los dos sí que fueron martirizados en la gran persecución de Nerón, los dos seguramente entre el año 62 y 64, pero es lo propio de estos dos apóstoles y lo que significará para la Iglesia el hecho de ponerlos en la misma fiesta. Pedro, la cabeza visible de la Iglesia, sabemos que no es la cabeza real de la Iglesia, que este es Cristo. Cristo es la cabeza de este cuerpo que es la Iglesia. Pero la cabeza visible que representa a Cristo es Pedro y con él los sucesores de Pedro, que son los papas. Obispos de Roma solo por un hecho, porque Pedro, en los últimos años de su vida, después de haber sido obispo de Antioquía, será el obispo de Roma, morirá como el obispo de Roma, y los sucesores del obispo de Roma serán los papas, o sea, los que tendrán la potestad de ser la cabeza visible de la Iglesia para la unidad de la fe. Sin embargo, si este es Pedro, Pablo será más bien el gran misionero, el fundador de iglesias, el que irá por buena parte de aquel mundo conocido, especialmente el primer evangelizador de Europa, en Grecia, después Italia, con aquella voluntad de venir a España, y que también morirá mártir en esa persecución de Nerón y morirá también mártir en Roma. Y con dos mentalidades diferentes, Pedro como cabeza de toda la Iglesia, Pablo como el misionero de cara a los paganos, que va haciendo entrar nuevas comunidades y nueva gente en la Iglesia, yendo de pueblo en pueblo con sus viajes. Lo curioso es que cuando uno empieza a ver la historia de la Iglesia, aunque oficialmente el Papa es el sucesor de Pedro, y lo es, pero en toda la tradición de la Iglesia el Papa es visto no solo como el sucesor solo de Pedro, sino de Pedro y Pablo. Por eso ahí se entiende estos viajes del Papa que va por todo el mundo confirmando la fe. Lo hace con la mentalidad de Pedro, el que confirma la fe de los hermanos, pero también como el que va llevando también la fe, como Pablo. De hecho, muchos textos primitivos decían que él era el sucesor de Pedro y Pablo, porque los dos mueren en Roma, uno como obispo de Roma y el otro como obispo misionero, pero también muriendo en Roma. Y así este doble carisma queda en un solo personaje que será el Papa. Nosotros no somos papólatras. El cristiano no es aquel que piensa que el Papa es la mejor persona del mundo siempre, sino que lo que tiene seguro es que está puesto por Dios para ser el punto central en los momentos difíciles de la fe y el que nos ha de confirmar en la fe. Y cuando uno coge la historia de la Iglesia, han habido papas buenos, malos y regulares. Y sin embargo,
la Iglesia ha ido siempre adelante, porque la Iglesia no la lleva el Papa, la Iglesia la lleva Dios. Es aquella reflexión que escribía el mismo Angelo Roncalli, el que fue Juan XXIII, cuando estaba medio desesperado por los líos entre obispos y con la Iglesia y no dormía. Y llega un momento en que, como si fuese una revelación, no digo que fuese una revelación, era pura lógica teológica, pero bueno, empieza él a pensar, no dormir, y es como si Dios le dijese: a ver, Ángel, que se llamaba así, Angelo Roncalli, Juan XXIII, Ángel, ¿quién lleva la Iglesia, tú o yo? Y como si Juan XXIII le dijese: hombre, la Iglesia la llevas tú, pues duerme tranquilo, no te preocupes de todas estas cosas, la Iglesia es mía. Tú estás puesto simplemente en mi nombre para irla guiando, pero quien realmente la lleva soy yo. Y esto es lo que decían todos los papas en los momentos también difíciles de persecuciones, donde parecía que la Iglesia se acabase. Siempre salía lo mismo. Si fuese solo por los papas, por los obispos, por los sacerdotes, la Iglesia no iría adelante. La Iglesia se habría acabado, o algunos dicen que no hubiera ni empezado. Si la Iglesia empieza y va adelante es porque detrás está Cristo, detrás está el Espíritu Santo que va iluminando. Es porque esta Iglesia no es nuestra, no es ni de los cristianos, es de Cristo, que como cabeza realmente de la Iglesia la va llevando hacia donde Él quiere. A veces, por culpa de los hombres, dando bandazos hacia un sitio o hacia otro, pero en el fondo detrás, manteniendo aquella barca de la Iglesia, evitando que se hunda y que caiga, está siempre Cristo, está siempre Dios, está el Espíritu Santo, que mantiene las cosas, aunque a veces en medio de tempestades. Por eso el cristiano ha de tener siempre fe y confianza. La confianza en Dios, aquella confianza y fe fuerte que le hace entender que en medio de todos los problemas del mundo no se ha de preocupar, se ha de ocupar de buscar el bien, pero no de preocupar pensando que esto se puede acabar, que pueden haber líos enormes, que puede haberlos, pero sabiendo que si uno está con Cristo, Cristo vence al mundo y vence también a todos nosotros y nuestras manías y nuestras cosas, y hace que la Iglesia pueda ir siempre hacia adelante, como lo hizo con San Pedro, lo hizo con San Pablo. Imaginaros la situación, los grandes apóstoles Pedro y Pablo, mártires, muriendo, eliminándolos en la gran persecución de Nerón, donde parecía que todo se acabase y todo continuó adelante. Y después las tantas y tantas persecuciones, y la Iglesia siempre ha ido adelante. Por eso, porque no es de los hombres, no es ni de los obispos, ni es del Papa, ni es de los curas, ni es de los laicos, es de Cristo. Y Cristo nos garantiza hasta el final la supervivencia de la Iglesia, porque es el lugar de la santidad donde Cristo actúa en cada fiel que se deja para poderlo llevar a la vida eterna.